Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a Arturo Rodríguez. Él es reportero de Proceso y columnista del Heraldo México, que vamos a platicar justamente sobre un tema muy interesante. El gobierno de Erubiel Ávila y de Silvano Aureoles fueron fundamentales para el crecimiento de los negocios de Alexis Nikin, yerno de Roberto Madrazo. Entre esas dos administraciones logró ganar alrededor de 1,000 millones de pesos. Pero primeramente le doy los buenos días. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señora, a sus órdenes. Gracias por atendernos esta llamada. Y bueno, cuando platicamos de estos personajes, ¿a quiénes nos referimos y detrás de qué están? Bueno, se trata del hijo y del yerno, Federico Madrazo Alexis Nikin, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, un veterano político del PRI, tabasqueño él, igual que el presidente López Obrador, cuya trayectoria política, pues la de los dos, ¿no? La de López Obrador y la de Madrazo han estado marcadas por su rivalidad desde hace más de 30 años. Así es, y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto mucha información que ha circulado en los últimos días en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha mencionado en diversas ocasiones justamente el tema o el nombre en el apellido de Madrazo, porque pues se habla de que él está detrás de varias de las acusaciones que se le hacen actualmente al presidente. Lo que sucede es que en este caso me parece que, es muy claro que invirtieron en una empresa, en una empresa de medios de comunicación a través de 2 razones sociales, como se ha documentado ya, con el propósito, de mantener una presión sobre el actual gobierno, pero que no es una rivalidad per se, es decir, no es como que dijéramos, se están peleando y quieren seguirse peleando con López Obrador, como lo vienen haciendo desde siempre, sino que existen intereses económicos muy claros y muy identificables, particularmente en el sector farmacéutico, Selena. Por ejemplo, en los últimos años, por ahí de 2014 a 2018 más o menos, las empresas farmacéuticas y de servicios de proveeduría al sector salud, identificadas con este grupo, que son de este grupo de Alexis Nikin, Federico Madrazo, Roberto Madrazo, lograron obtener alrededor de 1,000 millones de pesos en contratos. Estaban ya avanzando en el contratismo federal cuando llegó la actual administración y los cortó de tajo. Yo creo que ese corte pues atiende a una política pública que ha sido muy polémica, ciertamente, que todos conocemos, sobre la compra y la distribución de medicamentos, pero que terminó afectándole a este grupo, que al año siguiente, en 2020, después de no volver a recibir contratos en el sector salud, pues terminó creando este medio de comunicación Latinos, que se ha dedicado a generar información prácticamente desde su creación, pues que resulte perjudicial o altamente escandalosa para el presidente. Y que finalmente, de alguna manera, han buscado ya en diversas ocasiones desestabilizar justamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de pues esta iniciativa que se aprobó también en la Cámara de Diputados, con la cual ya le da apertura al mercado de las farmacéuticas, porque sí, los medicamentos que se daban a través del gobierno, pues sí tenían solamente a ciertos proveedores que ya conocemos o hemos escuchado de algunos de esos apellidos, incluido un exgobernador del estado de Sonora, y justamente por este sector farmacéutico que también se vio afectado. En su momento se intentó incluso pues afectar la logística de la entrega de medicamentos, que era con lo que estaban batallando. Habían logrado pues comprar quizá los medicamentos del gobierno federal, pero son estas mismas farmacéuticas que tenían acaparado el mercado, que también pues metieron el pie en esta parte del cómo se van a entregar los medicamentos, ¿no? Claro. Y bueno, pues hablando de este clan, pues estamos hablando de 3 empresas dedicadas a eso, a proveeduría y a comercialización y distribución de medicinas. Y en ese sentido, cuando hablamos de estos intereses que les fueron atropellados de alguna manera, ¿por qué?
¿por qué acudir ahora a los medios de comunicación? El presidente en diversas ocasiones en la mañanera pues ha posicionado el tema de cómo sí hay una élite de ciertos comunicadores que solamente atienden a ciertos grupos de poder. En este caso estamos hablando uno de esos grupos. Sí, mira, yo creo, o sea, lo pondría en estos términos. A mí me parece que siempre es legítimo y cada quien puede hacer uso del derecho de su libertad de su libertad de expresión, cuando lo desee, independientemente de cuál sea su ideología. Es una garantía y con eso pues yo no podría oponerme por principio. Lo que me parece que es muy importante es la transparencia. Es decir, cuando Álvaro Delgado publicó el año pasado quiénes estaban detrás de Latinos, que expuso los nombres de Pico Madrazo y de Alexis Nikin, me parece que había ya una posibilidad de que este grupo empresarial transparentara quiénes son los intereses que están detrás de su grupo de noticias, porque lo habían hecho todo soterrado, los accionistas no coincidían con sus nombres, parecían como prestanombres o como ejecutivos ahí, pero entonces el día de hoy, cuando han quedado expuestos más aspectos de este grupo empresarial, me parece que estamos en la oportunidad también de reclamar, quizás no como dice el presidente, una transparencia absoluta de los recursos de los medios o de lo que ganan los periodistas. No me parece que sea ese el caso, pero sí la posibilidad de ver qué hay detrás de un medio de comunicación, de que un medio de comunicación transparente sus ingresos y que inclusive por un código de ética, por una definición de moralidad política, pudiera inclusive declarar sus conflictos de intereses, ¿no? Pues sería genial, porque entonces el público sabe a qué atenerse cuando nos leen, cuando nos escuchan, cuando nos ven. Si tienen esos elementos, dicen, bueno, este señor me está diciendo que Latinos es de Roberto Madrazo, pero hay que ver qué hay detrás de él. No, pues detrás de mí no hay gran cosa, pero a lo mejor en el caso de un gran medio de comunicación, pues valdría mucho la pena saber qué intereses puede tener en un sector, para ver hasta qué punto pues su información o su línea editorial nos resulta confiable o no como consumidores. Claro, y en ese sentido también, pues yo creo que somos varios los que hemos comentado que, pues quizá algunas de las decisiones que en este caso tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer, pues estas declaraciones directas con un personaje como Loret de Mola, pues es como alzarlo más que realmente ver a profundidad con quién nos estamos informando, de qué manera nos estamos informando, porque finalmente las audiencias, pues son o somos quienes le damos la valía a un medio, la cantidad de personas que tienen como público cautivo, y en ese sentido también pues ver cuáles son los intereses que atienden. Sabemos que cuando se trata de poder, cuando se trata de dinero, pues hay muchos intereses de por medio. Así es. Y yo creo que pues sería el caso concreto de Latinos y de lo que hay detrás de ese amasijo. Que también hay que recordar que el reportaje que origina toda esta polémica pues fue publicado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, es decir, fue elaborado, aunque publicado por Latinos, y ahí pues convergen con otros intereses económicos, particularmente el de Claudio X, y de ciertos financistas también de Mexicanos contra la Corrupción que han estado metidos en el tema farmacéutico. Así es, y en ese sentido, pues muchos intereses los que se están tocando. Arturo Rodríguez, le agradezco nos haya tomado esta llamada, nos haya hablado sobre este tema y también pues para abrir un poquito más nuestra conciencia y saber qué es lo que ocurre detrás de estos medios. Pues yo estoy a sus órdenes siempre. Muy buenos días. Muchísimas gracias, que tenga excelente día.